Bien, bueno, pues bienvenidos todos a esta presentación. Yo voy a hablar de refrigerantes, tengo prácticamente 1 hora 30 minutos, entonces voy a tratar de irme sobre lo más importante de la presentación. Hay mucha información que probablemente ustedes ya han visto en otras presentaciones, entonces me voy a ir sobre lo más importante. Y antes de iniciar la presentación me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes manejan aire acondicionado como tal? A ver, levanten la mano, ¿quién maneja aire acondicionado? ¿Y refrigeración? ¿Hay gente de refrigeración? Sí, tenemos mucha gente. Perfecto. Entonces, bien, me voy a enfocar en las dos aplicaciones. Y aquí empiezo rápidamente. Nosotros somos una empresa que venimos de una división financiera de la empresa DuPont, ¿no? DuPont lleva muchos años con el negocio de refrigerantes y decide separarse de ese negocio, ¿no? Se decide separar de lo que era la parte de química, y de ahí nace justamente Chemours. En Chemours manejamos dos marcas. Una marca es Freon, que es la marca tradicional, donde está el 404, donde está el 410, donde está el R22, donde está el 134. Y la marca que ven del lado derecho, que es Opteon, esa es la nueva marca que vamos a estar introduciendo al mercado, o que ya se está introduciendo al mercado. Todos esos refrigerantes Opteon son los refrigerantes que se conocen como HFOs, que son hidrofluorolefinas, o sea, son refrigerantes de bajo impacto ambiental. Bien, y en esta diapositiva ustedes pueden ver un poco sobre la transición de los refrigerantes. Esta transición que ven aquí es la transición del aire acondicionado. Obviamente empezando con el R12, que fue uno de los primeros refrigerantes que se utilizó para aire acondicionado. Después pasamos al R22, ¿no? Que el R22 pues se utilizó mucho, o se sigue utilizando incluso todavía a la fecha. Hay muchos equipos instalados con R22, que ya viene por fin el fin del R22. Tenemos prácticamente 5 años para eliminar ese refrigerante. Y del R22 hubo un cambio, que ese cambio fue más difícil. ¿Se acuerdan cuando cambiamos de 22 a 410? ¿Cuáles fueron como los principales cambios que hubo de 22 a 410? Uno, pues bueno, las presiones, ¿se acuerdan? Incrementaron las presiones, fueron prácticamente al doble. También vino el cambio porque con 22 se utilizaba el aceite mineral y con 410 se empezó a utilizar el poliéster, ¿no? Entonces ese fue otro cambio importante. Empezaron a llegar las mezclas, o sea, antes era 22, era un refrigerante puro, lo podías cargar en forma líquida, gaseosa, como sea, y no había ningún problema. Y llega el 410 y bueno, empieza de que es una mezcla, que no se puede fugar, que se puede fraccionar. Entonces empezamos a ver cambios importantes. Cambió la herramienta también. La herramienta que utilizábamos con R22 fue diferente a la herramienta que se utilizó con 410. Algunas conexiones en el equipo. Entonces todo eso fue un cambio en el cual tuvimos que adaptarnos. Al final terminamos por adaptarnos y ahorita pues es el refrigerante que más se utiliza para sistemas nuevos, el 410A. Ahora viene un cambio, compañeros. Ahorita estaba platicando justamente con Rogelio de Lennox, y viene un cambio importante en el aire acondicionado porque a partir del 1 de enero del próximo año ya no se van a poder fabricar equipos con 410A. Entonces el 410A sí va a continuar, o sea, no lo estamos eliminando, vamos a continuar utilizando 410A, pero ya se va a empezar a utilizar un nuevo refrigerante que se llama Opteon XL41, que de hecho por ahí lo pueden ver, ahí hay algunas boyas, o R454B, que también así es como lo van a encontrar en la placa de datos del equipo. Y la otra opción que hay es el R32. No sé si alguien de aquí ya haya instalado R32. Ya les ha tocado instalar por aquí R32. Entonces, esas van a ser las dos opciones que hay para aire acondicionado, R32 y 454B. Son las únicas dos opciones que hay.
Y solamente son para equipos nuevos, o sea, no se van a poder utilizar para un retrofit de 410. Los equipos con 410, pues bueno, tienen que continuar con 410A hasta que se finalice su vida útil del equipo, y los equipos nuevos pues ya vendrán con estos nuevos refrigerantes. En el caso de Lennox está adoptando dos refrigerantes. Uno es el R32 para los equipos mini splits prácticamente, y el 454B ya son para los sistemas divididos, para los paquetes, para los sistemas más grandes, que más adelante les contará Lennox. Ahora, ¿cuál es el principal cambio de aquí para acá? Es básicamente el tema de sustentabilidad. Ustedes van a ir viendo ahorita en la presentación, los refrigerantes son muy parecidos a los que utilizan actualmente, al 410. Hay unas pequeñas diferencias que les voy a mostrar más adelante. Pero son muy parecidos. El gran cambio es el tema de la clasificación de seguridad. Este refrigerante, el 454B y el R32, ambos son refrigerantes A2L. ¿Qué quiere decir eso de A2L? Que son ligeramente inflamables. Entonces ustedes van a empezar a notar que en los equipos vienen sensores de fuga, vienen ventiladores para accionar el desplazamiento del refrigerante en caso de fuga. Vienen también en los manuales, vienen normas sobre, ¿sabes qué? Este evaporador o este sistema te sirve para un cuarto de tanto por tanto, ¿no? O sea, hay límite en cuanto a la instalación del equipo, dependiendo del volumen del área, para poder cumplir con la norma, la UL 240, que es la norma que se utiliza para la instalación de estos sistemas y diseño de estos sistemas. Pero eso, te digo, eso se los va a platicar más adelante Lennox. Yo me voy a enfocar más en el refrigerante como tal. Entonces, ese es el principal cambio. Realmente, el 410 y el 454B son muy parecidos en cuanto a presiones, temperaturas, en cuanto a la forma de manejo también es muy parecida. El único cambio que tiene es el tema de la clasificación de seguridad, ¿no? Que es un A2L, ¿vale? Bien, vámonos a este tema rápido. Esto seguramente ya lo han visto en muchas presentaciones. El tema del agotamiento en la capa de ozono, pues esto ya prácticamente está superado. Acuérdense, ¿cuál es el problema de la capa de ozono? Que la capa de ozono la estábamos destruyendo más rápido en lo que se estaba regenerando. O sea, nosotros con la fuga de refrigerantes que existían del 11, del 12, del 22, eran tantos refrigerantes que terminaban en la atmósfera, pues que iban haciendo este daño en el ozono, ¿no? Con el cambio de refrigerantes y el cambio de tecnologías, esta capa de ozono se ha ido recuperando. Se ha ido recuperando, y se espera que para el año 2050 pues prácticamente esté totalmente recuperada, ¿no? Entonces, eso pues ya pasó. Ahora estamos en el tema del calentamiento global. Este es otro tema que ahorita está muy fuerte, ¿no? A nivel mundial, el tema del cumplimiento del protocolo de Kioto, de la enmienda de Kigali. Y esto, ¿qué pasa con los refrigerantes? Todos los refrigerantes que manejamos nosotros tienen algo que se conoce como GWP, o potencial de calentamiento global. Cuando ustedes fugan por accidente o se fuga 410 de un equipo, ese refrigerante se escapa y llega a la estratosfera. Y ese refrigerante, como tiene una estabilidad química muy alta, o sea, químicamente es muy estable, es muy difícil de que se rompan las moléculas, pues ese refrigerante se queda por muchos años allá en la estratosfera, y eso hace que genere calentamiento global, ¿vale? Entonces, el calentamiento global o el GWP que nosotros, cada refrigerante tiene un valor. Aquí podemos ver, fíjense, el R22 tenía los dos problemas. O sea, tenía cloro, dañaba la capa de ozono, y también tenía potencial de calentamiento global. Entonces tenía las dos problemas. El 410, si se dan cuenta, pues ya no tiene cloro, ya no daña la capa de ozono, pero sí tiene potencial de calentamiento global, que es 2088, ahí lo puse en color rojo, ¿vale? Ahora, el R32, aquí vemos que tiene cero potencial de calentamiento global y tiene un GWP de 675.
y el 454B tiene 0 y 466 de GWP. De todas las opciones que se han desarrollado para reemplazar el 410A, el 454B es el refrigerante que tiene el menor GWP de todos. Entonces, realmente esta es una de las principales impulsores del por qué los fabricantes como Lennox están seleccionando este refrigerante, pues porque es el que tiene el GWP más bajo y el más parecido al 410 en cuanto a operación, desempeño y todo eso, ¿vale? Bien, ahora déjenles platico un poquito de por qué viene este cambio, de dónde surge, ¿no?, este cambio de refrigerantes. Realmente surge de Estados Unidos, por eso les estoy poniendo estas regulaciones aquí, porque Estados Unidos tiene 3 regulaciones, o sea, tiene una regulación que va a nivel internacional, que esa la tenemos que cumplir todos, que es el Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali. Otra regulación que tiene Estados Unidos pues es una federal que se conoce como AIM-ACT. Esa regulación pues básicamente lo que hace es que nos regula a nosotros, compañeros, como fabricantes de refrigerantes. O sea, nosotros fabricamos refrigerantes, entonces esa regulación nos limita, me dice, ok Miguel, si tú ahorita estás fabricando 10 toneladas de refrigerante, el próximo año nada más te voy a permitir que fabriques 9. Y el próximo año nada más vas a poder fabricar 8. Aunque el mercado siga creciendo y la demanda de refrigerante siga creciendo, yo tengo limitada mi cantidad de refrigerante que puedo fabricar, pero esa cantidad está limitada en CO2 equivalente. O sea, todo está de acuerdo al GWP, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ir entendiendo más eso. Y bueno, finalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pues también ustedes saben que California es como uno de los estados que más impulsa todos estos cambios, ¿no? Ellos siempre están impulsando este tipo de cambios. Así es como está el plan de reducción en Estados Unidos. Actualmente estamos en 2024 y ahí podemos ver que hay una reducción de la fabricación y de la colocación de productos HFCs en el mercado, de prácticamente una reducción sobre el 100% que había. En este año bajaron a un 40% de ese 100%. O sea, solamente tenemos 60% del total de refrigerante o del total de volumen en CO2 equivalente que se puede colocar en Estados Unidos. Esto, compañeros, es lo que está haciendo, es uno de los principales impulsores que está moviendo a las empresas de aire acondicionado a buscar soluciones de bajo GWP. Porque no se puede no se podría seguir utilizando equipos con 410 porque no alcanzaría el refrigerante para poder cubrir esa demanda, ¿vale? Igual, esta es otra regulación, esta tiene que ver con, esto es lo más importante, esto es lo que tiene que ver con, o sea, uno nos regula a nosotros como fabricantes de refrigerante y la otra, esta regulación regula a los fabricantes de equipo. Entonces vean, 1 de enero del 2025 hay límites de GWP. Digo, no me voy a meter a todos porque son un montón, me voy a enfocar en el aire acondicionado, que es donde estamos ahorita. Hugo, bienvenido Hugo. Fíjense, el aire acondicionado hay un límite de 700 de GWP. O sea, eso quiere decir que a partir del 1 de enero del 2025, el límite para fabricar equipo, el límite del refrigerante que tienen que utilizar tiene que tener un GWP por abajo de 700. ¿Se acuerdan cuánto era el GWP del R32? Algo como 6 y algo, ¿no? 625. ¿Y se acuerdan cuál era el GWP del 454B? 466. Entonces, son los únicos 2 refrigerantes que entran dentro de ese límite. Y por eso es que viene este cambio, ¿vale? Eso es en aire acondicionado. Después, nada más para que ustedes lo sepan, viene el cambio en refrigeración. O sea, por ejemplo, en refrigeración, actualmente en Estados Unidos, nosotros dejamos de vender 404, ya no vendemos 404 en Estados Unidos, solamente vendemos el 449, pero en 2026 ya ni el 449 entraría en esa regulación en Estados Unidos. Acá ahorita vamos a ver que en México es diferente.
Y bueno, 2027 también vienen los supermercados ya con GWP muy bajo, que de hecho ahí es donde viene la opción para utilizar refrigerantes como, no sé, como los A2L, como el CO2, como el propano, todos estos refrigerantes que están saliendo al mercado, ¿vale? Bien, y finalmente viene la regulación, les comentaba otra vez, esto es para los instaladores, los contratistas, todos los que están, todos como ustedes que están en el campo. La otra regulación es el recuperar refrigerante. A ver, levanten la mano de aquí, ¿cuántos recuperan refrigerante? Todos, dos. Sí. Aquí tenemos recuperadoras, ¿no, Angie? Sí, aquí tenemos. Sí, fíjense, aquí es una práctica tal vez no tan común, porque no tenemos como esa buena práctica, pero sin duda se tiene que recuperar el refrigerante. Ahorita en Estados Unidos ya es una ley, allá tienes que recuperar el refrigerante, y con estos cambios que están pasando ahorita, tienen que recuperar refrigerante porque no va a haber suficiente 410A para poder hacer servicio a los equipos. ¿Me explico? Entonces ya no es como que opcional, lo tienen que hacer para poder tener refrigerante para darle servicio a los equipos. Y obviamente porque el 410 conforme vaya saliendo del mercado pues va a ir incrementando su precio y entonces les conviene más recuperar ese refrigerante que está en buen estado, lo pueden recuperar, si lo recuperan bien lo pueden volver a reutilizar en otro equipo, ¿vale? Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando en México y en Latinoamérica? En México estamos eliminando el R22. El R22 se va en 2030 ya por completo. A partir del próximo año todavía vamos a tener la misma cantidad de cuota. Eso normalmente lo publican en el Diario Oficial de la Federación, entonces no hay cambios el próximo año. Pero a partir del 2027, 2028 empieza a reducir, hasta llegar al 2030 donde se va a eliminar por completo. Entonces aquellos que tienen sistemas con R22, hay dos opciones, o reemplazar el equipo completo o hacer un retrofit hacia algún refrigerante existente, ¿no? Un refrigerante de retrofit de los que tenemos. Puede ser el MO99, puede ser el XP20, puede ser el XP40, dependiendo de la aplicación, pues bueno, hay un montón de opciones para hacer estos cambios. Ahorita no me voy a enfocar en retrofits porque eso sería otra plática de puro retrofit. Esto nos vamos a enfocar más en el aire acondicionado ahorita de 454B y R32. Bien, y igual, los HFC, si se dan cuenta, en Estados Unidos el calendario va más adelante. Fíjense, nosotros en 2024 apenas se está congelando la cuota. O sea, ahorita nosotros estamos congelando la cuota de CO2 equivalente que se puede importar al país, porque todo el refrigerante que utilizamos aquí, todo viene de importación, compañeros. El 410, el 134, el 407C, el 449, el 447. O sea, todos esos refrigerantes actualmente se importan. O sea, nosotros no fabricamos. Entonces estamos limitados en la importación. Y 2024 es cuando se congela. Fíjense, hasta el 2029 va a haber una reducción del 10%. ¿Se acuerdan? En Estados Unidos en 2024 ya están en una reducción del 40%. Entonces, es diferente, ¿no? Cada país tiene regulaciones diferentes y aquí así es como está. Pero con esto yo qué les quiero decir. Vean, 2029 ya va a haber una reducción del 10%. El mercado sigue creciendo y se siguen instalando equipos y sigue habiendo demanda de refrigerante. Entonces la demanda va a existir, pero la cantidad de refrigerante va a estar limitada. Entonces la recomendación es, si van a hacer proyectos nuevos de aire acondicionado, es mejor ya instalar equipos con 454B a seguir instalando el 410A, porque en un futuro el 410A pues va a estar más caro, va a haber menos disponibilidad. Y lo mismo con el 404, para los que ven refrigeración, que varios levantaron su mano, mi recomendación es que ya no se instalen sistemas con 404, ¿no? Sobre todo sistemas nuevos. Sistemas existentes, pues puedes continuar con ellos, pero los sistemas nuevos ya no recomendamos utilizar 404 porque es uno de los primeros productos que se va a eliminar, porque su GWP es de 4000. Es el que tiene el GWP más alto. Entonces, justo ayer en la noche pasé a ver un supermercado aquí en Ciudad Juárez.
Ese supermercado, fíjense, fue uno de mis primeros clientes. Hace rato le comentaba a Max, fue uno de mis primeros clientes que decidió empezar a utilizar el XP40, el 449. Ellos ya usan para todas las tiendas nuevas que abran, ya el sistema de refrigeración ya viene con 449, ya no están colocando 404A. Entonces el 449, que ahorita les platico de él, ese tiene un GWP de 1200 contra 4000 que tiene el 404, entonces es una reducción prácticamente del 70%. Entonces eso ¿qué va a pasar? Que esa tienda o ese equipo de refrigeración que instales ahorita, en los próximos 20 años, va a estar sin problema de suministro de gas refrigerante. Pero si lo instalas con 404 en los próximos 5 años, ¿no? Aquí como marca la reducción, ya empieza a haber reducciones, ¿no? Empieza a haber reducciones y eso puede ocasionar que falte refrigerante o que también el precio sea más alto. Lo que pasó con el 22, ¿no? Que el 22 ahorita ha ido incrementando su precio. Bien, ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Más sencillo para entenderlo. Todo va a estar en términos de CO2 equivalente, o sea, todo va a estar en términos de CO2 equivalente. El GWP del 410 es 2088, el GWP del 454B es 466. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo importar, o sea, yo como fabricante puedo importar una boya de 410 o puedo importar 5 boyas de XL41, de 454B. Entonces me conviene más importar el 454B. Hablando del R32, puedo importar una boya de 410 o 3 boyas del R32. ¿Me explico? Entonces, esta regulación está diseñada justamente para eso, para que utilicemos refrigerantes con el GWP más bajo posible. Fíjense, en refrigeración, para los que ven refrigeración, que también por aquí tenemos, ¿ya vieron el impacto que tiene esto? Estos de acá son A2L, este es A2L. Entonces vean, yo puedo importar una boya de 404 o puedo importar 3 boyas de XP40, que es el refrigerante que les comentaba que están utilizando ya los supermercados. O si me voy a un A2L, puedo importar 26 boyas de un A2L. Porque este refrigerante que está acá tiene un GWP de 148, que es el 454C, o comercialmente lo conocemos como Option XL20. ¿Me explico? Entonces, así es un poquito cómo va a estar la regulación para entenderlo un poco más. Es un tema de huella ecológica. Entre más bajo sea el GWP, más refrigerante voy a poder utilizar o voy a poder importar. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cuál es la solución que nosotros tenemos para todas estas regulaciones? Acuérdense, hay muchas opciones actualmente. Hay refrigerantes como el amoníaco, que se sigue utilizando mucho para instalaciones industriales, el propano, que se empieza a utilizar en refrigeración doméstica, comercial. Nosotros realmente lo que proponemos para esta transición son los HFOs, que son hidrofluorolefinas. Aquí en esta diapositiva tenemos 2 moléculas. La molécula que está del lado izquierdo es el 134. Esa molécula que ven ahí es una molécula que es químicamente muy estable, lo que les comentaba hace un ratito. Cuando ese refrigerante se fuga, se queda atrapado y genera calentamiento global. Esa molécula, por la estabilidad química que tiene, puede llegar a durar 14 años en la estratosfera, generando calentamiento global. Fíjense, esta que está aquí, que es un HFO, que es el 1234YF, dura solamente 11 días. ¿Ya vieron la diferencia entre 14 años contra 11 días? ¿Por qué? Porque esta molécula es prácticamente un espejo de esa otra molécula, pero con un doble enlace químico. Ese doble enlace químico hace que cuando se escape el refrigerante, dentro del sistema es igual de estable, pero cuando se escapa, llega a la estratosfera y se rompe esa molécula y se separan el hidrógeno, el fluoro y la olefina y ya no genera calentamiento global. Entonces, es por eso que la industria automotriz ya está utilizando este refrigerante. Ya todos los autos nuevos
que se fabrican en México. Prácticamente el 80% de los autos nuevos que se fabrican en México ya llevan este refrigerante, el R1234 YF, que creo que por ahí hay una latita, esta chiquita que está acá. No sé si la han visto. Digo, hay en 4 kilos o hay latitas también así de 340 gramos. Este refrigerante, pues bueno, ya se empieza a utilizar en los autos nuevos. Y es por un tema de ambiental, o sea, esto es un tema más ambiental que un tema de eficiencia, ¿no? Porque es muy parecido al 134, de hecho se parece mucho al 134. De hecho se parece tanto que hay quien le carga 134, pero eso no se debe hacer. Bien, ahora vamos a hablar de estos refrigerantes A2L, o sea, ¿qué son los refrigerantes A2L? Se escucha mucho, ¿no?, hablar sobre estos refrigerantes y hay quien dice que tienen propano. Es bien importante que ustedes entiendan que un A2L no tiene propano. De hecho, las moléculas base con las que se hacen los A2L son dos refrigerantes. Una molécula es el R32 y la otra es el 1234YF. Esas son las moléculas bases con las cuales se hacen todos los nuevos refrigerantes. Se mezclan y se van haciendo esos gases, ¿vale? Ahora, ¿qué significa esto de A2L? Vean, esta es la tablita de clasificación de refrigerantes. Nosotros actualmente estamos aquí, compañeros, aquí estamos en los A1. Esto lo clasifica el ASRE, el estándar 34, y lo pone como A, B y como 1, 2L, 2 y 3. La A significa que no es tóxico y la B significa toxicidad. El 1, el 2L, el 2 y el 3 significa el grado. Si es 1, el grado es muy bajo. Si es 2L es ligeramente. Si es 2 es y el 3 es más, ¿no? Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Actualmente estamos aquí, en el A1. Aquí está el 410, el 404, el 134. Aquí estamos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los refrigerantes no propagan flama y no son tóxicos, ¿vale? A ver, ¿quién me dice dónde estaría el amoníaco en esta tablita de clasificación? B3 sería tóxico, muy muy tóxico, ¿no? Fíjense, el amoníaco está en B2L, porque es tóxico, pero también es ligeramente inflamable, entonces un B2L, ¿vale? ¿Dónde estaría el propano y el isobutano en esta tabla? Si es altamente inflamable. A3, ¿vale? Entonces el propano es A3. Ahora, estos nuevos refrigerantes que ahorita vamos a hablar están aquí. O sea, todos los A2L están en esta casilla y esos refrigerantes son ligeramente inflamables. Dentro de esa clasificación pues existen un montón de refrigerantes. Está el R32, está el R1234YF, está el 454A, 454B, 454C. Entonces es bien importante que cuando nosotros vayamos a la tienda de refrigeración Lozano pidamos el refrigerante por el número R, ¿no? Oye, necesito un refrigerante R410 o R454B, porque si decimos un A2L, pues bueno, dentro de esa clasificación hay un montón de refrigerantes, ¿vale? Ahora, vean, aquí es donde viene yo le digo la magia de estos refrigerantes, o la química, más bien la ciencia, porque estos refrigerantes A1, ¿cómo se saca esta clasificación? Pues básicamente es con un estándar. Se pone un matraz, como el que ven aquí, este matraz, y dentro de ese matraz se coloca un ángulo de 90 grados. No sé si alcanzan a ver ahí ese ángulo de 90 grados. Y se colocan los tres elementos del fuego. ¿Cuáles son los tres elementos del fuego? El oxígeno, el combustible, que sería el refrigerante, y una chispa. O sea, se colocan esos tres elementos. Y si el A1, por ejemplo, el 410, compañeros, si nosotros colocamos en la concentración correcta el 410A, prende. También prende. Pero si no rebasa este ángulo de los 90 grados, se clasifica como A1. Entonces, ¿qué quiere decir A1? Que no propaga flama.
¿Cómo vemos un A2L? Un A2L lo vemos como este lado que vemos aquí. Ahí estaría el R32, ahí estaría el 454B. Hacemos la misma prueba, pero sí se rebasa el ángulo de 90 grados, se rebasa como 2 grados. Si se dan cuenta, es muy poquito, pero por ese poquito que rebasa, ya se vuelve ligeramente inflamable, ya cambia de clasificación de seguridad y cambia todo, ¿no? Empiezan a cambiar se empiezan a colocar el tema de los sensores, se empieza a colocar el tema de diseño de los equipos nuevos, vienen un montón de cambios por ese pequeño ángulo que sale del tema de la seguridad. Este que ven aquí es el propano, ¿vale? El propano ese sí es, pero cada refrigerante no es ni bueno ni malo, nada más tenemos que entenderlo. ¿Vale? Entonces el propano pues sí es muy inflamable, pero si sabemos que es muy inflamable, pues tenemos que seguir las buenas prácticas de seguridad para operar ese tipo de equipos. Hasta ahorita el propano solamente se puede utilizar hasta 500 gramos en expansión directa, entonces solamente se puede utilizar en sistemas muy pequeñitos, no se puede utilizar en sistemas grandes, al menos que sea un chiller o algún otro sistema en donde el propano esté en el exterior, pero en el interior máximo se pueden utilizar 500 gramos. Entonces por eso es que no lo van a ver ahorita en aire acondicionado, no lo van a ver en refrigeración, solamente lo van a ver en refrigeración doméstica o comercial, ¿no? En refrigeradores, básicamente. Por eso, ¿no? Porque es muy, muy inflamable. Vean, si quieren anotar este valor, es bien importante que lo anoten. Esto ahorita lo van a ligar con lo que les platique Lennox. Pero vean, estos refrigerantes tienen, perdón, ahí la cambié acá porque aquí está el valor. Todos los refrigerantes tienen un límite inferior de inflamabilidad, los A2L y los A3. En este caso el 454B, su límite inferior de inflamabilidad es de 297 gramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que yo necesito en un metro cúbico, imagínense un metro cúbico aquí, para yo alcanzar la concentración de inflamabilidad, yo necesito tener 297 gramos por metro cúbico, ¿vale? Con el A2L. Con el A3, con el propano, yo necesito tener solamente 38 gramos, o sea, muy poquito propano para alcanzar una atmósfera inflamable, y con los A2L necesito prácticamente 10 veces más comparado contra el propano en concentración. O sea, se necesita mucho refrigerante A2L para alcanzar la concentración de inflamabilidad, ¿vale? Entonces, esto es bien importante porque de esto va a depender dónde instalen los equipos, el volumen del cuarto, o sea, todos los cambios que van a haber en los equipos, de esto depende del límite inferior de inflamabilidad. Los sensores de fuga se van a calibrar al 25% del LFL. Entonces, cuando te digan, oye, tienes que calibrarlo al 25% del LFL, este es el LFL del A2L. De hecho, el del R32 es muy parecido, también es como 300 gramos por metro cúbico. Entonces, si a mí me piden calibrarlo al 25% del LFL, pues lo voy a calibrar a 70 gramos por metro cúbico. O sea, cuando haya una fuga y la fuga empieza a subir la concentración y llegue a 70 gramos por metro cúbico, ahí el sensor detecta y manda la alarma, acciona las válvulas, acciona los ventiladores, para el equipo y hace toda la estrategia de seguridad, ¿vale? Pero todo está en base al límite inferior de inflamabilidad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que entre más alto sea el LFL, menor riesgo vamos a tener en el sistema, ¿vale? Después, la energía mínima de ignición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánta energía yo necesito? Suponiendo que alcanzamos la concentración de inflamabilidad, lo siguiente pues es tener la chispa, ¿no? O la ignición. Con el A2L se necesitan entre 100 y 300 millijoules, y con el propano, fíjense, solamente 0.25 millijoules. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo con el A2L necesito una llama, una flama directa, es más o menos esa es la cantidad de energía. No sé, puede ser una vela, puede ser un soplete, puede ser fuego directo, alcanza esa cantidad de calor para prender un A2L. Y
El propano solamente necesita 0.25 milijoules, es decir, energía estática. O sea, el propano se prende con una chispa con energía estática. Es muy, muy inflamable y necesita muy poco calor para prenderse. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que entre más alto sea la energía mínima de ignición, menor riesgo, ¿vale? Entonces, es un poquito cómo vamos a ir viendo estos parámetros. La que sigue, vean, el A2L, suponiendo que tengo la concentración de inflamabilidad, suponiendo que llegó Angie con un soplete y se metió al cuarto frío, así dice, o al cuarto, ¿no? Donde está el sistema. Ya tengo la llama, ya tengo la concentración, pues va a haber, esos refrigerantes tienen una velocidad de llama. El A2L, en este caso el 454B, tiene una velocidad de 5.2 centímetros por segundo. O sea, se desplaza muy poquito comparando contra el propano que tiene 46 centímetros en un segundo. ¿Vale? Entonces, eso, de hecho, esa es una de las principales causas del por qué se clasifican como A2L estos refrigerantes. O sea, yo puedo caminar más rápido de lo que un A2L puede extender su flama, pero no puedo caminar más rápido que un propano, porque son 46 centímetros en un segundo, ¿vale? Entonces hay mucha diferencia en ese tema también. Bien, y finalmente el calor de combustión, suponiendo que ya alcanzó la concentración, suponiendo que ya prendió, suponiendo que todo esto, vean, el calor de combustión de un A2L es de 10 kilojoules por gramo y el propano tiene 46 kilojoules por gramo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede causar eventos de ignición más severos, o sea, es más severo el propano que el A2L. ¿Quieren ver un video? Fíjense en este video, ahí se observa la diferencia entre un A2L que está del lado izquierdo y un propano, o el propano que está de este lado, que es un A3, ¿vale? El propano prende, o sea, es un combustible, al final prende con una chispa. El A2L, se dan cuenta, intenta prenderlo con una chispa y no prende. Por eso es que ustedes van a ver que la gran mayoría de los componentes eléctricos que vienen en los equipos, o sea, los contactores, relevadores, el control, o sea, todo lo que lleva la parte eléctrica del equipo de aire acondicionado, va a tener muy pocos cambios, se van a poder seguir utilizando los mismos componentes porque la energía que generan esos componentes eléctricos es muy poca. Probablemente el contactor tenga algún cambio, sea un contactor encapsulado para que no genere esa chispa, pero los ventiladores y todo lo demás es muy parecido, ¿vale? Vean, esta es otra prueba que se hizo en una simulación con 1200 gramos de A2L y con 500 gramos de propano. Vean lo que pasa con el propano. ¿Ya vieron? De hecho, yo tengo un video muy parecido en donde está un técnico en un supermercado y no sé si han visto que en estos ya hay unas como islas de congelados que vienen con propano. Entonces llega el técnico al supermercado y está reparando, va a ir a reparar el sistema y tiene que soldar. Y cuando tiene que soldar, pues prende el torner o el mechero con el que se solda, y al prenderlo, pues pasa esto, porque había concentración de propano en la sala. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a trabajar con propano, pues traten de no repararlo en un lugar cerrado, ¿no? O utilizar un sensor, no sé si Lozano maneje, pero hay sensores para detectar la presencia de propano, la presencia de algún refrigerante, para asegurarse que no hay concentración en el área en donde van a estar trabajando, ¿vale? Pero así prende, así tal cual, así como lo están viendo, así se prendió. Afortunadamente, pues no pasó nada, llegaron con un extintor y apagaron el fuego, no pasó nada de una quemada de pestañas nada más, ¿no? Entonces, importante, cuando trabajen con estos refrigerantes va a ser bien importante que antes de que abran flamas se aseguren de que no haya concentración ni en el exterior ni dentro de la tubería, ¿vale? Por eso, ahorita les voy a platicar, cuando hagan una reparación con un refrigerante de estos, antes de soldar, primero tienen que purgar la tubería con nitrógeno para desplazar ese refrigerante, ¿vale? Ahorita les platico sobre eso. Bien, pues miren, estos son los A2L, compañeros. Son refrigerantes que te permiten cargas más grandes de refrigerante.
Para que tengan una idea, por ejemplo, en las unidades paquete, hay sistemas que tienen hasta 75 o más kilos. Si están en el exterior no hay límite de carga. A diferencia del propano, que solamente les comentaba, pueden utilizar 500 gramos. Los A2L puedes utilizar cargas más grandes. Son más seguros de utilizar y se pueden utilizar los mismos componentes eléctricos del sistema y por lo tanto puede generar eventos de ignición de menor severidad, ¿vale? Con esto yo les quiero decir que no minimicen los riesgos. O sea, son muy seguros de utilizar estos refrigerantes, pero sigan las buenas prácticas, utilicen las buenas prácticas para que esto sea más seguro de utilizar, ¿vale? Ahora, esto es lo que está haciendo la industria para hacer factible el uso de estos refrigerantes. Estrategias de seguridad con refrigerantes A2L. ¿Qué es lo que están colocando? Están colocando sensores de fuga dentro de los equipos. Por ejemplo, en una unidad paquete, pues hay sensores que van en el retorno del aire, en un mini split. Generalmente en los mini splits, como llevan muy poca carga, algunos no traen sensores, algunos sí, dependiendo de la carga refrigerante. En las unidades divididas, los splits también traen sensores. Y esos sensores, pues básicamente lo que hacen es que detectan la fuga y ventilan, mandan a arrancar el ventilador para que el ventilador empiece a mover el aire y no se concentre el refrigerante. Y finalmente hacen el tema de mitigación, que está por acá. ¿Qué es la mitigación? Pues que apagan el compresor mientras está ventilando y se está saliendo todo ese aire. Puede mandar a hacer también un pump down, que le llaman, en el tema de refrigeración. Absorbes todo ese refrigerante del evaporador y lo mandas a la unidad condensadora. ¿Por qué? Porque la unidad condensadora está en el exterior, y si está en el exterior hay menos probabilidad de que pase algo, ¿no? Hay alarmas también, puede sonar una alarma. He visto algunos sistemas, por ejemplo, apenas se instaló un supermercado con A2L, me tocó estar ahí en la instalación, y la alarma también tiene como una sirena para indicarles, oye, hay una fuga de A2L. Entonces, todo este tipo de cosas van a venir, y depende de cada fabricante. O sea, Lennox, que por aquí anda Rogelio, Lennox ahí tiene sus estrategias de seguridad. Otro fabricante de equipo tiene sus estrategias de seguridad. Cada uno de estos fabricantes tienen sus estrategias de seguridad. Entonces, lo más importante, mi recomendación es que vayan a los cursos que vayan a dar estas empresas que están incluyendo estos A2L, y también leer los manuales de los equipos, ¿no? Empezar a leer los manuales, entender cómo va a venir esta transición, porque pues ya viene. O sea, estamos prácticamente a un mes de que empiecen a llegar equipos con estos refrigerantes, y va a pasar, ¿vale? Bien, ahora, ¿dónde vamos a ver estos A2L, compañeros? Hablando del 454B, vean, lo vamos a ver en equipos splits, en rooftops también, equipos paquete. Todos los equipos paquete que se instalan van a venir con estos refrigerantes. En chillers, también en chillers de proceso, en chillers de aire acondicionado, van a venir estos refrigerantes. En unidades ventana también, en PITAX, mini splits y bombas de calor también, que son como... Las bombas de calor son como el sistema de aire acondicionado, pero para calefacción, ¿no? Entonces, todos estos equipos, todos van a venir con A2L, ¿no? Con 454B, que es Opteon XL41. Beneficios, ya lo veíamos hace un ratito, una reducción del 78% en el impacto ambiental, mayor eficiencia energética que el 410, no solamente por el refrigerante. Yo lo platicaba con la gente de Lennox, no solamente es el refrigerante, sino que son también los compresores, el control, todo el equipo como tal. Están aprovechando el cambio de tecnología para mejorar la eficiencia de los equipos. Termodinámicamente, pues es un refrigerante que se parece mucho al 410A, es muy parecido al 410A. No sé si por ahí recibieron su tabla presión-temperatura. ¿Todos tienen su tabla presión-temperatura? ¿No les dieron tablita presión-temperatura? ¿Acá les dieron tabla? Creo que no les dieron tabla presión-temperatura. Bueno, ahorita ahí tenemos de ese lado, ahorita se las pasamos.
Ya tenemos la tabla también presión-temperatura de este refrigerante, que es importante que sepan que las presiones de este refrigerante son más bajas que el 410, son aproximadamente entre unas 8 libras a 10 libras más bajas, tanto en succión como en descarga, ¿vale? Para que no se confundan, porque se parece mucho al 410, acuérdense, pero no es 410. Entonces las presiones son un poquito más bajas. ¿Qué otra cosa? El R32, por ejemplo, es al revés, las presiones son más altas, ¿vale? Bien, esto ya lo vimos, son muy parecidos los refrigerantes. Aquí está la curva de presión-temperatura del 410 contra el 454B. Son muy parecidos, compañeros, pero no son iguales, las presiones son más bajas, ¿vale? Entonces, si yo llego a un equipo, normalmente, por ejemplo, el 410, normalmente en succión maneja 125 libras, 120 libras. El 454B te va a estar manejando como 108 libras, 110 libras. Entonces, si tú llegas y ves esa presión, no le falta refrigerante, es que la presión pues es más baja, ¿vale? También en la descarga vamos a ver una presión más baja con el 454B, y con el R32 vamos a ver que las presiones son más altas. Ahí en la tabla presión-temperatura ustedes lo pueden observar. Fíjense, y esta es una eterna discusión, ¿no? De qué refrigerante es mejor, el 454B o el R32. Miren, la verdad, los dos son muy buenos. Los dos tienen características únicas y propias y son muy buenos refrigerantes, pero es importante que ustedes entiendan que sí hay unas diferencias, ¿vale? Fíjense, aquí está el 454B y del lado derecho está el R32. ¿Cuál es el primero que tenemos acá? 410. Entonces vamos a hacer la comparativa contra el 410 para que ustedes entiendan un poquito cuáles son los cambios. Primero, vean la clasificación de seguridad del refrigerante. El 410 es A1 y este es A2L y este A2L. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos, compañeros, son inflamables. Los dos van a ser ligeramente inflamables. El GWP, este tiene 2088. ¿Cuánto tiene el 454B? 466. ¿Y el otro? O sea, el 454B tiene menor GWP. O sea, entre más bajo es el GWP, mejor. Pero si se dan cuenta, el R32 entra dentro del límite. ¿Se acuerdan cuánto era el límite que les comentaba hace un ratito? 700. Entonces sí tiene un poquito más alto el GWP, pero de igual manera entra dentro de la regulación, y por eso es que se van a poder utilizar los dos refrigerantes. Después, capacidad de refrigeración, prácticamente la misma. O sea, los dos tienen una muy buena capacidad. De hecho, el R32 tiene un poquito más de capacidad de refrigeración que el 454B, pero para efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Eficiencia, muy parecida. Fíjense, aquí es donde viene el cambio, las presiones de trabajo. Aquí está la presión de trabajo del 410 a ciertas condiciones. A esas mismas condiciones, esta sería la presión con el 454B. ¿Ya vieron? 390 contra 430, casi una diferencia de 100 PSI, es bastante. O sea, si tú llegas a un equipo de 454B y ves una presión tan baja, puedes pensar que le falta refrigerante. Pero no es que le falte refrigerante, sino que así es su presión, ¿vale? Así se comporta. El R32, si se dan cuenta, la presión es más parecida a la del 410, ¿ya vieron? 430 contra 429 contra 390. No, perdón, dije 100 de diferencia, pero no, son menos, son 390, 4, o sea, son 10 y 30, o sea, 40 libras menos, ¿vale? 100 era un montón, hasta yo dije, está raro. Pero si se dan cuenta, las presiones pues, son un poquito más bajas con el 454B. Eso, por ejemplo, compañeros, para climas cálidos, como aquí en Ciudad Juárez, es bueno. Entre más baja sea la presión del refrigerante, el sistema se desempeña mejor. Y la temperatura de descarga, fíjense, aquí incrementa la temperatura de descarga contra el 410, solamente 10 grados Fahrenheit, y aquí sí incrementa bastante.
¿Qué quiere decir eso? Los equipos con R32 van a manejar temperaturas de descarga más altas. Entonces, de entrada, el aceite es diferente. La viscosidad del aceite es diferente. Fíjense, aquí le ponen POE 32, el aceite sintético, el normal, y aquí es un POE 46, o sea, tiene una viscosidad más alta. Esta viscosidad más alta es para aguantar esta temperatura de descarga. Entonces es importante que ustedes, cuando le den mantenimiento a los sistemas de R32, le pongan el aceite que debe llevar y también que le den el mantenimiento más periódico al condensador, porque si tú no limpias el condensador con esas condiciones que tiene el R32, pues se te va a ir más rápido el compresor. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál les gusta más de los dos refrigerantes a ustedes? El 454. Digo, al final, te digo, no hay ni uno peor ni uno mejor. Cada fabricante seleccionó uno u otro. Y también lo que hemos visto es que, por ejemplo, no sé, Lennox para ciertos equipos, como los mini splits, pues se fue al R32, y para otros equipos más grandes se fue al 454B. Entonces va a depender mucho del fabricante la selección del refrigerante, pero es importante que ustedes entiendan las diferencias. Ahora, este es otro punto importante que lo dejé al último, porque ahorita vamos a ver cómo cargar el refrigerante, ¿vale? Cómo cargar este refrigerante. Y vean, el glide. ¿Alguien sabe qué es el glide o el deslizamiento de temperatura? ¿Quién me dice qué es el deslizamiento de temperatura o el glide en un refrigerante? Le vamos a dar aquí un mini split. ¿Qué son? Lamparita. Mencionando la herramienta que está su manómetro para que tenga cada uno su lectura de lo que estás hablando. Me dice Angie que vamos a dar un manómetro, el que se sepa la pregunta. No es cierto. Dice que ya tienen manómetros para los dos refrigerantes. De hecho, hay manómetros que ya vienen en la escala, traen los tres refrigerantes. Traes 410, 454B y R32. Entonces trae ya los tres refrigerantes en el manómetro nuevo. Sí. Cuando se mezclan dos refrigerantes que traen dos diferentes temperaturas. Exacto. Muy bien. Un aplauso para nuestro compañero que... Gracias. Sí. Yo repito lo que dijo. Esto del glide es el glide lo tienen los refrigerantes que son mezclas. Todas las mezclas de refrigerantes tienen glide o deslizamiento de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a por ejemplo, el 454B tiene dos refrigerantes. Tiene R32 y 1, 2, 3, 4 YF. El 410 tiene dos refrigerantes, tiene R32 y 125. Estos refrigerantes, cuando están en el sistema y cuando entran al evaporador, al condensador, tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces un refrigerante se evapora antes que otro, no se evaporan al mismo tiempo. Los refrigerantes puros, como el 12, como el 22, como el 123, como el 134, como el R32, es un refrigerante puro, tienen un deslizamiento de 0. ¿Por qué? Porque se evapora a la misma temperatura todo, porque es puro. Entonces, si se dan cuenta, el 454B tiene un glide de 1.8 Fahrenheit, o sea, es muy poquito, pero sí importa, porque en las tablas presión-temperatura o en las aplicaciones, ahí está la tabla, pero también hay aplicaciones. Nosotros tenemos una aplicación que se llama PTCalc, ahí van a ver que para una presión tienes dos temperaturas, una temperatura de líquido y una temperatura de vapor. ¿Vale? Entonces, la temperatura de vapor va a servir para calcular el sobrecalentamiento y la temperatura del líquido va a servir para calcular el subenfriamiento. Y el promedio de esas dos temperaturas es la que te va a decir la presión de operación del equipo, el ajuste de los controles, todo eso. Digo, es muy bajito el glide, pero es importante que lo sepan, porque cuando tú ves la tabla presión-temperatura, te dice, a 120 PSI, tiene una temperatura de 5 grados en vapor y 7 grados en líquido. O sea, si me explico, se tiene dos temperaturas y es porque justamente tiene esto que se le conoce como glide, ¿no? Deslizamiento de temperatura. Ahorita vamos a ver esto con más calma. Bien, ahora, ¿por qué el 454B? ¿Por qué el 454B? Una, porque es el refrigerante con el menor GWP del mercado.
Dos, porque hablando, por ejemplo, no sé, para Lennox que tiene, imagínense, tienen las fábricas, el cambio tecnológico para ellos es más sencillo. No tienen que realmente hacer grandes cambios, obviamente pues poner los compresores para los que está diseñado el equipo. Me comentaba hace un ratito Lennox también, los evaporadores y los condensadores ya son de un microcanal. ¿No? Es el cambio. ¿Para qué? Para utilizar menos refrigerante y poder cumplir con esta regulación. La idea es que también los equipos cada vez tengan menos refrigerante para impactar lo menos posible al planeta. Entonces, ese tipo de cambios, pero no son tan complejos, ¿no? Como un cambio a otra tecnología como propano, CO2 o amoníaco. Estos cambios son más simples y eso permite que el cambio se haga más tranquilo, ¿no? Se pueden utilizar la mayoría de los componentes y herramientas, aunque aquí ya tenemos herramientas, manómetros, recuperadoras, la bomba de vacío también, esa sí va a cambiar, esa sí hay que comprar una bomba de vacío para 2L. Entonces vienen un montón de cambios en cuanto a temas de herramienta, pero la gran mayoría de las herramientas que tienen actualmente también les pueden funcionar. Y bueno, finalmente, compañeros, y lo más importante, este cambio lo estamos haciendo por el planeta. Entonces, al utilizar este refrigerante, estamos mitigando millones y millones de toneladas de CO2 equivalente que se van a ir a la atmósfera. Entonces, vamos a reducir ese impacto, porque imagínense cuántos equipos, no sé si Rogelio sepa, pero no sé cuántos equipos de aire acondicionado se fabriquen al año, Rod, en el mundo. O sea, no solamente en Lennox, pero en el mundo. Al año, en todo el mundo, no, son millones. O sea, incluso si dividiéramos son splits, abarcando todo el mundo, cada vez es más recurrente el uso de aire acondicionado. Les voy a poner un ejemplo aquí en México. Hace el Leno, el Home Depot es una cuenta corporativa de Leno. En Guadalajara se hizo un cambio de una tienda que hace 15 años utilizaba aire lavado. Hace 3 años tuvieron ya que hacerle un retrofit con aire acondicionado que cada vez la temperatura del mundo es mayor. Y eso implica estar siempre más confortable, por lo tanto, fabricación de equipos, millones de equipos. Sí, la verdad es que el aire acondicionado es lo que más se instala. O sea, más que refrigeración es grande, pero en aire acondicionado son millones y millones de equipos. Imagínense, millones y millones de equipos. Multiplíquenlo por los kilos de refrigerante que llevan, entonces son millones y millones de impactos sobre el medio ambiente. Entonces, tan solo por este cambio estamos reduciendo prácticamente un 80% el impacto en equipo nuevo por el uso de un refrigerante con un menor GWP. Esa es la gran ventaja de este cambio que estamos enfrentando ahorita, ¿vale? Entonces, bien, ahora, ¿esto cómo les va a impactar a ustedes, compañeros? ¿Cómo les va a impactar a temas de instalación, servicio, reparación? Pues miren, realmente todo lo que está aquí en color verde antes eran buenas prácticas. Si querías, lo hacías, y si no, no lo hacías y no pasaba nada, ¿no? Por ejemplo, purgar el sistema con nitrógeno antes de hacer una soldadura o con gas inerte. Si querías lo hacías, y si no, pues no lo hacías y no pasaba nada con 410. Era una buena práctica. Evacuar un circuito. Por ejemplo, hay gente todavía que no hace vacío, ¿no? Que llega y hace una purga, y instala el mini split y vámonos por el otro. Eso era una buena práctica, hacer el vacío, pero la realidad es que hay muchas prácticas de esas que se siguen haciendo, y te digo, y también pues no pasa nada. Pruebas de fuga y presión también no eran comunes. Ahora, con estos nuevos refrigerantes todo eso pasa obligatorio. Tenemos que, si yo voy a hacer una instalación de aire acondicionado dividida, en donde yo tengo que agregar tubería al sistema, pues yo tengo que presurizar esa tubería por determinado tiempo y asegurarme que no va a haber fuga antes de cargar el refrigerante. Tengo que evacuar el circuito. O sea, ahora sí es requerido evacuar el circuito. O sea, no puedo dejar de hacer vacío. ¿Por qué creen, compañeros? ¿Se acuerdan del triángulo del fuego? Oxígeno, combustible y chispa. Si yo hago vacío dentro del sistema, ¿qué estoy quitando?
el oxígeno, o sea, me queda el combustible y puede haber una chispa ahí adentro, pero no va a pasar nada. Entonces me explico, sobre todo el vacío se vuelve sumamente importante. Siempre es importante, pero ahora se vuelve más importante y obligatorio hacer vacío a los sistemas, ¿vale? Y purgar, o sea, en caso de que yo llegue a hacer una reparación en un sistema con A2L, yo tengo que purgar, ¿no?, con nitrógeno para evacuar todo ese gas antes de meter flama por seguridad, ¿vale? Que lo vi una vez cargar, me dijo claramente que sí, que la válvula de expansión se debe mover solamente cuando no da el sobreenfriamiento. Exacto. O sea, le carga arriba en la condensadora, pero está checando el sobreenfriamiento. Si no le da el sobreenfriamiento es cuando se va la válvula de expansión. Mientras le dé el sobreenfriamiento, dice la válvula de expansión no hay que mover. Exacto. Y fíjense, y esos dos parámetros generalmente no los tomamos, o sea, nos vamos nada más con presión, amperaje, temperatura. Y es bien fácil, ahorita les voy a mostrar aquí. Digo, lo puedes hacer con fórmulas, que la verdad las fórmulas ya casi nadie las ocupa, o lo puedes hacer con la aplicación de Chemours. Hay una aplicación donde nada más pones presión, temperatura y te da el sobrecalentamiento, y pones presión y temperatura y te da el subenfriamiento, ¿vale? Vámonos primero a la fórmula, para que vean de dónde viene esto. Estas son las fórmulas, compañeros, para calcular el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Fíjense, la primera fórmula es para calcular el sobrecalentamiento en el evaporador. Para los que ven refrigeración, no sé si han visto que los evaporadores de refrigeración traen un pivote en la succión. En el evaporador, tú traes una columna de líquido, el que va de retorno, y ahí traes un pivote. Ahí se coloca el sensor de presión o el manómetro y mides la temperatura de salida del evaporador, la que va de regreso ya hacia el sistema. Esa temperatura de salida del evaporador menos la temperatura que corresponde a la presión que tienes en ese lugar, te da el sobrecalentamiento en el evaporador. Ese sobrecalentamiento en el evaporador normalmente debe de andar entre 2 a 5 grados centígrados o Kelvin, ¿vale? De sobrecalentamiento en el evaporador. Después, me sigo porque el gas se sigue calentando, ¿se dan cuenta? O sea, el gas se calienta en el evaporador y se sigue ganando calor hasta que llega al compresor. Fíjate, en el compresor tú tienes que medir la temperatura de entrada con un sensor, un termopar, la colocas ahí a 20 centímetros de la succión del compresor y mides esa temperatura y le restas la temperatura que te dé a la presión de succión. O sea, tú mides la presión de succión con 410 o con 404 y le restas la temperatura real. Esa diferencia pues te da el sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento se recomienda que esté entre 15 grados Kelvin o 15 grados Celsius y 25 máximo. Me ha tocado ver equipos que están a 40, 50. ¿Qué quiere? Por eso se dañan los compresores, porque está muy alto el sobrecalentamiento. O me ha tocado ver equipos que tienen 5 grados de sobrecalentamiento. ¿Qué pasa si está muy bajo? Pues va a regresar líquido, ¿me explico? Entonces siempre es importante que este sobrecalentamiento se mantenga en un rango, te digo, entre 10, 15, o sea, 10 es muy bajo, estarías en el límite más bajo, pero si andas entre 15 y 25 grados Celsius o Kelvin, es un buen sobrecalentamiento. Va a estar protegido tu compresor y va a tener buen enfriamiento el compresor, ¿vale? Ese es para el sobrecalentamiento, estas dos. Este es del evaporador, este es del compresor. Sí, por ahí me decían una pregunta. No están hablando. Bien, y finalmente el subenfriamiento. ¿Cómo se calcula el subenfriamiento? Se mide la presión de descarga del compresor y esa presión se convierte a temperatura. O sea, tú te vas a tu tabla presión-temperatura y la conviertes a temperatura y le restas la temperatura de la línea de líquido antes de entrar a la válvula de expansión y con eso te va a dar el subenfriamiento. El subenfriamiento, compañeros, la idea es que siempre sea positivo, que te dé positivo, que te dé, no sé, 2 grados Kelvin, 5 grados Kelvin o que te dé 20 grados Kelvin. O sea, la idea es que siempre sea positivo
Y si te da positivo, quiere decir que tienes líquido en esa columna, o sea que realmente hay líquido y le está llegando líquido a la válvula de expansión, ¿vale? Esta es la forma como se hacía antes, ¿no? A mano, que yo les recomiendo hacerla a mano porque es como normalmente se aprende más. Y la otra, pues con la aplicación es más fácil. Fíjense, esta es la aplicación de Chemours. Tiene varias opciones aquí abajito. Ya aparece el 454B. Lo vas a encontrar como Option XL41. Esta aplicación se llama PTCal. P de presión, T de temperatura, espacio, cal de calculadora y te va a salir esta botellita. Y bueno, aquí fíjate, tú pones la presión de succión de tu sistema, que son 110 psi, y mides la temperatura en la línea de succión del compresor, en este caso, no sé, 62 Fahrenheit, y aquí te da el sobrecalentamiento. O sea, ya la aplicación lo calcula, ya no tienes que estar sumando, restando, y que si menos por menos es más, y que si más por menos es menos, que es donde luego nos confundimos. Sencillo, llegas con tu manómetro, checas la presión, checas tu temperatura y ya puedes tener el sobrecalentamiento, ¿vale? Y después, de este lado, el subenfriamiento, pues es con la presión de descarga. Checas tu presión de descarga y tu temperatura de... ¿Se acuerdan el subenfriamiento donde checábamos la temperatura? En la línea de líquido, exacto, Angie, en la línea de líquido. Entonces, con esos dos valores, tú tienes el subenfriamiento. Entonces, ya cuando te vas al manual de Lennox y te dice, oye, para este equipo tienes que manejar un sobrecalentamiento de 20 Fahrenheit y un subenfriamiento de 20 Fahrenheit. Lo calculas, lo dejas bien cargado y ese sistema va a ser lo más eficiente posible, ¿vale? La eficiencia depende mucho, compañeros, no solamente del equipo, sino de la forma correcta en la cual carguemos el refrigerante y lo dejemos funcionando, ¿vale? Entonces ya tú anotas estos datos, lo dejas funcionando y ya con eso va a operar el equipo a la mayor eficiencia posible, ¿vale? Entonces, les dejo esta información, la verdad es súper práctica. Hay otras aplicaciones, no sé, por ejemplo, hay aplicaciones de Danfoss que también es muy buena, hay aplicaciones de Emerson, hay aplicaciones de Bitzer, casi todos los fabricantes tienen aplicaciones, pero casi todos nada más te dan las temperaturas tanto de vapor como de líquido, pero no te calculan y esta aplicación te hace el cálculo. Digo, pueden tener las otras, yo la verdad es que tengo las otras también y pueden ir jugando ahí con las aplicaciones. Y la ventaja es de que pues, siempre la traen en el celular, ¿no? Porque se les puede olvidar la tabla presión-temperatura, pero el celular, pues ese no se les olvida. Entonces siempre la tienen con ustedes en campo, ¿vale? ¿Preguntas, compañeros? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, herramientas, compañeros. Van a cambiar las herramientas con estos nuevos refrigerantes. Principalmente todo lo que son... Este es el conector que les comentaba hace un ratito para la boya. Es un conector CGA 164 para tanque de 20 libras. La recuperadora, pues es una recuperadora especial. La bomba también es una recuperadora. La bomba es una bomba especial para 2L. ¿Qué es lo que cambia? Pues estas bombas ya traen un motor de corriente directa que no genera chispa. Entonces, al no generar chispa, cuando tú estás haciendo vacío, pues no hay forma de que haya el chispazo, ¿no? Ese tema ahí, ¿vale? ¿Qué otra cosa cambia? Recuperadora, para los que usan recuperadora, pues bueno, van a cambiar la recuperadora, mangueras, conectores, todo esto van a empezar a llegar herramientas. Sí, ahorita en el receso, si quieren venir, pues aquí están los manómetros, que estos manómetros ya vienen para los 3 refrigerantes. Esto de acá no sé qué sea, pero eso es como para limpiar. Bueno, aquí están los refrigerantes, fíjense, aquí ya está el R32 en presentación de 3 kilos, también está el Option XL41, incluso la bomba también ya está ahí, la bomba para 2L. Fíjense, por ejemplo, si ustedes quieren comprar una bomba, ahorita mi recomendación es que ya la compren para 2L, porque una bomba para 2L sí te sirve para 410, pero una de 410 no te sirve para 2L, entonces de una vez se pueden ir comprando herramientas ya para los nuevos refrigerantes. Bien, esto es más como para Angie,
Angie, el almacenamiento, tienen que revisar cómo almacenar estos refrigerantes porque al ser ya inflamables, después de cierto volumen de refrigerante, pues ya tienes que poner sistemas de detección de fuego, sprinklers y todo ese tema, ¿no? O aquellos, si alguien de ustedes compra refrigerante por volumen, o sea, lo almacena, hay que cumplir con las regulaciones locales para el almacenamiento de esos refrigerantes. Y en el transporte no cambia, compañeros, el transporte sigue siendo como lo hacen normalmente, o sea, sigue siendo en su camioneta. Todos tienen una como esas, ¿no? Vean, se puede transportar de esta forma o la recomendación que dan es que se transporte de forma vertical. ¿Por qué de forma vertical? Déjenme, estoy aquí. ¿Por qué de forma vertical? Porque estos tanques, a diferencia de los tanques del 410, tienen una válvula de alivio en la parte de arriba, en donde está el vapor. Ya ves que en la parte de arriba está el vapor y en la parte de abajo está el líquido. En la parte de arriba se recomienda que se transporte de esta forma vertical o que el fusible esté en la parte de arriba, no lo vayan a dejar en la parte de abajo, porque si se llegara a abrir esa boya por exceso de calor, el líquido, acuérdense que el líquido sale más rápido. Entonces esa válvulita viene en la parte de arriba. Cuando estos tanques superan una temperatura de 52 grados, cuando estos tanques superan una temperatura de 52 grados Celsius, esa válvula de alivio abre y cierra, ¿sale? Entonces no es como los tanques anteriores. El 410, si tú excedes esa temperatura de 52 grados centígrados, trae un disco de ruptura, se rompe y se sale todo el refrigerante. En estos, por ser A2L, la norma te pide que le pongas una válvula de alivio. ¿Para qué? Para que no se alcance la concentración. ¿Me explico? Entonces nada más libera la presión que necesita y cierra. ¿Vale? Entonces esos son los cambios. Si quieren verlo ahí en los tanques del XL41, tienen esa valvulita. ¿Vale? Entonces son cambios que se hacen. Estos son los tanques también que manejamos, compañeros. Si alguien utiliza el refrigerante en mayor volumen, también tenemos esta presentación. Este es tanque retornable. Igual viene de color rojo para indicar que es un A2L. Y aquí el conector es un CGA 670. Es diferente. ¿Sí es 670? Ya ni me acuerdo. Aquí venía 670, ¿ya vieron? Para el tanque de 90 libras es el CGA 670. ¿Qué otra cosa? La boya, aquí está el conector, CGA 164. Y listo. Y vean, aquí está donde los cilindros A2L contarán con una válvula de relieve en lugar de un disco de ruptura. Entonces, libera presión y cierra para que no se escape todo el refrigerante. Aquí está el ejemplo, vean. Estos tanques, no sé si han visto esta cosita. ¿Sí saben para qué sirve esa cosita, esa redonda? Es por seguridad. Entonces, si tú, no sé, estás en el verano, ¿a qué temperatura llegan aquí en el verano más o menos? ¿34? 45 grados. Imagínate, si tú estás aquí a 45 grados centígrados y dejas tu tanque en el sol y te bajas por unos burritos, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con ese tanque? Ya cuando regrese no va a haber nada. Ya no va a haber nada, exacto. ¿Por qué? Porque pero bueno, esto es mejor a que se rompa la boya, ¿me explico? Entonces ese disco de ruptura abre y se libera todo el refrigerante. Ahora, estos A2L ya traen esta valvulita, compañeros, de seguridad. Libera y cierra. Y ya ni te vas a dar cuenta que pasó algo, ¿vale? Esto es para su seguridad. Obviamente esto es más caro que esto, pero tenemos que cumplir con todas las medidas de seguridad, ¿vale? Bien, ¿qué otros cambios? Esto es bien importante, compañeros, bien importante. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Angie, ¿qué dice esta diapositiva, Angie? Los refrigerantes A2L solo se pueden utilizar en equipo nuevo. Exacto, solamente se pueden utilizar en equipo nuevo. Oye, Miguel, que no tengo R32, se me acabó el R32, ¿le puedo meter 410? No se puede. Oye, Miguel, que tengo un sistema con 410, pero el cliente quiere
meterle 454B, no se puede. Si el sistema está diseñado para 410, hay que ponerle 410. Si el sistema está diseñado para R32, póngale R32. Y si está diseñado para, ¿cuál me falta? 454, tienes que ponerle 454. No se pueden intercambiar, incluso ni el R32 ni el 454B tampoco se pueden intercambiar, compañeros, porque acuérdense que el R32 maneja presiones más altas. El aceite es diferente, es puro y el otro no. La válvula expansión cambia. La válvula expansión cambia para ambos refrigerantes, tanto para el 32 como para el 454B. Entonces, ¿va a enfriar si hago eso? Sí, pero voy a comprometer la garantía, voy a comprometer la seguridad de mi cliente. Puede ser que no enfríe como debe enfriar, entonces, pues mejor no hay que inventar el hilo negro, dice Roger. ¿Vale? Incluso los compresores, esto es un cambio importante. Los compresores que ustedes van a ver en estos sistemas nuevos son para 2L. Son igual, son de Copeland, que al ratito va a estar Copeland por aquí. Esos compresores empiezan con una letra Y. Esa Y en el modelo, ya ven que casi todos empiezan con Z, de scroll. Este empieza con Y para que ustedes sepan que es un compresor para A2L, ¿vale? Bien, este es el portafolio, ya nada más para finalizar, compañeros. Vean, tenemos un montón de refrigerantes nuevos. Ahorita solamente hablé de 2, pero tenemos un montón de refrigerantes nuevos. O sea, cada uno tiene un reemplazo. Los que están en color azul clarito son, ¿se acuerdan qué significa A1? No inflamables, no tóxicos. Eso sí pueden servir para retrofit. Y los que están en color azul fuerte son A2L. Esos solamente son para sistemas nuevos diseñados para esos refrigerantes. Fíjense, para reemplazar el 404, ¿ya ven cuántas opciones hay? Este es para refrigeración comercial, este es para transporte, este es para refrigeración de supermercados, unidades condensadoras, este es supermercados, unidades racks. Entonces, para cada uno hay una opción nueva. Hay un montón de refrigerantes y todo esto está en el mercado, O sea, todos estos que yo les estoy presentando ahorita ya están en el mercado, ya hay sistemas con estos refrigerantes, ¿vale? ¿Quieren tomarle una foto a esa o le cambiamos? Esto es lo más nuevo que tenemos. Vean, aquí está el Freon 32, el XL41. Para los que manejen chillers también, el 123, hay un reemplazo que es el XP30 o el 514A. Entonces hay un montón de cambios, Posteriormente hablaremos de otras soluciones que hay, ¿vale? Bien, y para el aire acondicionado hay 2 opciones, compañeros. Lo comentaba yo al principio. La primera, Freon 32, ya disponible en 3 kilos, en 9 kilos. Y el 454B, disponible también aquí con refrigeración Lozano en 11.35 kilogramos, desechable. Si quieren la presentación más grande también la tenemos. Y esto es lo que va a pasar, compañeros. Se dan cuenta, vienen los símbolos de, ¿cómo se llama esto? Inflamabilidad, el rombo de inflamabilidad. Entonces, si ustedes trabajan en maquilas y tú llegas con ese, te van a decir, oye, ¿y esto qué onda, no? Entonces, si necesitan la hoja de seguridad, se la pueden pedir a Lozano. Ellos tienen la hoja de seguridad para que ustedes reporten si es inflamable, pero es seguro y aquí está la hoja de seguridad, ¿vale? Entonces, todo esto va a cambiar. Los equipos, por ejemplo, se van a dar cuenta, estos no sé si sean, este es de 4 días, pero los equipos nuevos con R32 vienen pintados de rojo, los conectores vienen pintados de rojo, trae etiquetas que te indica que es inflamable para que todos, como es alerta, ¿no? Que todos sepamos que es inflamable. Bien, esto es bien importante, si quieren tomarle foto, esto es bien importante, son las buenas prácticas con los A2L. ¿Quién me ayuda a leer la primera, compañeros? A ver, compañero, por favor. Siempre leer el manual y seguir las guías de instalación y los límites de carga de refrigerante. Exacto. ¿Qué hacemos con los manuales cuando sacamos el equipo de la caja? ¿Sabes? Por lo menos los primeros yo les recomiendo que lean el manual. Los primeros equipos que instalen, lean el manual para que se empiecen a familiarizar con las recomendaciones del fabricante. Y acuérdense, ahí vienen los límites de carga de refrigerante. Hay algunos equipos que traen límite de carga de refrigerante. ¿A qué me refiero con eso? Sobre todo los equipos que se instalan
los divididos, que tienes como una unidad condensadora y una evaporadora adentro, hay algunos manuales que te indican, este evaporador no lo puedes instalar o lo puedes instalar en un cuarto que mida tantos por tantos metros cuadrados. Dimensiones, te manda dimensiones. Si tu cuarto es más chico que eso, no puedes instalar ese evaporador ahí. ¿Por qué? Porque en caso de fuga se puede alcanzar la concentración, ¿vale? Entonces, en la placa te va a decir para qué tamaño de cuarto es. 2, ¿quién me ayuda a leer la número 2? Por acá, compañero. Asegurar el flujo de aire apropiado, asegurarse de que los ductos estén bien calculados y que tienen una apropiada presión estática. Excelente, esa es otra muy buena recomendación. Los ductos, acuérdense, pues deben de tener para todos los equipos que van con ductos, ¿por qué se necesita una buena presión estática o un buen diseño del ducto? Pues porque al final, cuando haya una fuga, el ventilador va a estar circulando y la idea es que esa circulación sea la correcta. Si yo tengo un ducto más pequeño, más grande, pues no se va a poder liberar esa concentración, ¿vale? Entonces, regresar a las buenas prácticas, regresar al buen diseño. Compañero, ¿me ayudas con la tercera? Sí, por favor. O a ver por acá, compañero. Sí. Al reemplazar sistemas y componentes, siempre purgar el circuito de refrigeración con nitrógeno, realizar pruebas de presión, seguir las recomendaciones del fabricante, típicamente 250 PSI a 30, 60 minutos. Gracias, compañero. Sí, esta es otra bien importante. Antes de reparar hay que purgar con nitrógeno y también cuando se hagan las pruebas de presión hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Pero normalmente te piden que presurices a 250 libras de presión durante 30 o 60 minutos. 30 minutos si es un equipo pequeño, 60 minutos si es un equipo más grande, ¿vale? La que sigue es así. Seguir las recomendaciones del fabricante del equipo para la recarga del refrigerante. Exacto. Yo les dije, oye, miren, hay un montón de formas, pero lo mejor es que sigan las recomendaciones del fabricante del equipo. Ellos te van a indicar cuál es la mejor forma de cargar refrigerante a ese equipo. Y finalmente, esto va a ser bien importante, registrar la fecha y la carga total del refrigerante. Hay una plaquita en los equipos, en los A2L, los equipos de A2L, donde tú le tienes que poner, este sistema le cargué 50 libras o 50 kilos. Hay que anotar eso. Esto ahorita no se hace, pero la norma te pide que eso lo hagas en los próximos equipos, ¿vale? Bien, compañeros, yo creo que ya vamos me voy a ir muy rápido, me quedan 2 minutos, ya me acabé el tiempo, vamos a pasar a un desayuno, pero vean, refrigeración comercial, ¿quién me dijo que manejaba refrigeración comercial? Levanten la mano los de refrigeración comercial. Ok, perfecto. ¿Qué refrigerante utilizan actualmente? 404 principalmente. Vale. Fíjense, la refrigeración comercial viene muy rápido, vienen cambios muy rápidos. En esta tablita yo intenté hacer como un semáforo, ¿no? Un semáforo, verde es bien, amarillo es precaución y rojo es mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, aquí están todas las opciones que hay para supermercados. Vamos a ir viendo una por una. Fíjense, el R22 ya no se recomienda hacer sistemas nuevos con R22. Primera, porque es un refrigerante que tiene cloro y 2, pues porque ya se va a eliminar, ¿vale? Después, tenemos el 507 o el 404. Ese refrigerante pues ya no se recomienda pues porque tiene un GWP muy alto. Y también pues la eficiencia es baja. Después viene el CO2, no sé si han escuchado mucho sobre, oye, que el CO2, que si transcrítico, que si subcrítico. El CO2 en climas donde la temperatura ambiente supera los 25 grados centígrados es muy ineficiente. Aquí, ¿qué temperatura me dijeron que alcanzan? 45, 40 grados. Es muy ineficiente el CO2 en sistemas calientes. Obviamente los fabricantes están haciendo formas para intentarlos hacer funcionales, y te dicen que son eficientes, pero la realidad es que no son eficientes. Son muy, muy ineficientes y manejan pues, presiones muy altas, ¿no? Fíjense, manejan 1.400 libras en descarga contra 300 libras, un sistema transcrítico. La eficiencia energética les comentaba que es baja.
el mantenimiento no es fácil, tiene que ser un técnico especializado en ese tipo de sistemas y los costos pues, de hacer una instalación con CO2 pues, son mucho más altos, ¿vale? ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos los hidrocarburos. ¿Cuál es el problema de hidrocarburo? Principalmente la inflamabilidad, ¿vale? Entonces eso está limitado a ciertas cargas. Después tenemos el XP40 y el XL20. Fíjense, estos dos productos son los que tienen las mejores propiedades de todas estas que estamos analizando y son los que más se están utilizando en refrigeración comercial para dejar de utilizar el 404. Aquí aparecen, fíjense, aquí está en sistemas nuevos, sobre todo, esta es una opción, el 449A. Este es lo más sencillo, compañeros. Si ahorita queremos hacer una transición, por ejemplo, veía por ahí a mis amigos del Río, veo que hay muchas tiendas, ¿no? Del Río, superetes, ¿así llaman superetes? Ese tipo de tiendas actualmente utilizan 404. Si a mí me preguntas cuál sería la forma más fácil de hacer un reemplazo, pues sin duda sería el XP40, porque es la misma máquina, las mismas herramientas, el mismo refrigerante, o sea, bueno, no, el refrigerante cambia, las presiones son muy parecidas, el aceite es el mismo, simplemente es cambiar, dejar de utilizar un refrigerante con alto GWP por un refrigerante de bajo GWP. Esto lo estamos haciendo con empresas grandes, supermercados muy grandes en México, hay más de 5 cadenas muy grandes y una tienda de conveniencia muy grande que ya está utilizando este refrigerante. ¿Para qué? Pues para cumplir con las metas de sustentabilidad y para extender la vida útil de sus equipos y no entrar en ese problema que va a tener el 404. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la opción más factible actualmente para reemplazar el 404, sería el XP40, ¿no? Que eso es lo que ya estamos utilizando. Ya está disponible aquí, Angie ya tiene disponible el producto, ha ido creciendo mucho y esta es una opción que aparte es 12% más eficiente en climas cálidos que el 404. Entonces traes eficiencia, cumples con GWP y no cambias nada. Incluso hasta el técnico sigue siendo el mismo, ¿no? No hay que cambiarle como otras tecnologías. ¿Vale, compañeros? Vean, estos son algunos ejemplos. Aquí vemos un equipo de Hosman, un protocolo de Hosman con 449. Vemos equipo de Bond también con 449. Si se dan cuenta, la máquina es exactamente la misma. Estos compresores son multirefrigerantes, tú le puedes meter 404, 507 o le puedes meter el 449. Nada más hay que ponerle una etiqueta donde diga que ya trae el nuevo refrigerante. ¿Para qué? Para que no lo vayamos a mezclar por accidente. Entonces, esto ya está pasando, compañeros, tenemos muchos casos de éxito. Si alguien quiere platicar de algún proyecto en especial, pues me dice y lo podemos trabajar. Les comentaba hace un ratito, el primer proyecto que me tocó trabajar con este refrigerante justamente fue aquí, en un supermercado aquí en Ciudad Juárez, en 2017, nada más que ahí fue un retrofit. Hicimos un retrofit en un rack muy grande, tenía R22 y lo cambiamos por XP40. Obviamente cambiamos aceite, cambiamos filtros. El tema de la recuperación fue un problema. Aprendimos mucho. Ahora ya lo hemos hecho en otros supermercados, ya con más conocimiento, pero el tema de la recuperación es complicado, el vacío es complicado, algunos sellos, algunas válvulas que se tienen que cambiar, sobre todo con 22, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este cliente? Pues bueno, vio que funcionó el refrigerante y decidió empezarlo a utilizar en tiendas nuevas. Entonces, todas las tiendas nuevas que ellos están instalando, pues ya la están metiendo con 449, ¿vale? Las tiendas viejitas con R22, pues poco a poco las van a ir dejando, ¿no? Ahí que terminen su vida útil, y las tiendas nuevas, pues ya las están metiendo con 449, ¿no? Con XP40. Entonces, si alguien tiene un proyecto, pues los podemos apoyar en campo, ¿no? Con mucho gusto. Estos son los A2L, así como acuérdense, este es A1, este no es inflamable, no es tóxico, este es bien sencillo de utilizar, el 449. Si queremos ir a un GWP más bajo, ¿se acuerdan? El GWP, este refrigerante 148, es súper bajito. También podemos hacer proyectos. Estos son proyectos que ya estamos haciendo aquí en México con unidades para A2L, pero para refrigeración en lugar de aire acondicionado. También se puede ir a A2L
en refrigeración. Si se dan cuenta es muy parecido, nada más tenemos sensores. Si hay una fuga, cierro las solenoides de líquido y vapor y ya no dejo que entre refrigerante hacia el evaporador. Entonces, al no dejar que entre refrigerante al evaporador, evito que se concentre el refrigerante, ¿vale? Estas son algunas configuraciones. Se puede poner una unidad condensadora en el exterior, se pueden poner cuartos fríos, evaporadores o vitrinas. Unidades 1 a 1, unidades 2 a 1. Hay un montón de formas ahí de hacer los cambios. Y bien, finalmente, compañeros, vamos a pasar nada más rápidamente estas preguntas ya para pasar al desayuno. Me ayudan ahí nada más contestando, verdadero o falso. En la primera dice, el GWP, alta inflamabilidad, inflamable, baja inflamabilidad o baja toxicidad. Baja inflamabilidad, muy bien. La tercera, ¿cuál de los siguientes tipos de sistemas utilizan A2L? Aire acondicionado automotriz, ventanas, PITAX o todas las anteriores. Todas las anteriores, perfecto. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes refrigerantes es un A2L? 454B, 454C, propano, 410 o R600. 454B. ¿Por qué? Porque el propano es un A3, el 410 A1 y el R600 A3. Excelente. Gracias. Gracias.